Buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca de la prevención de lesiones deportivas del capítulo 25 del libro de Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. El autor del capítulo 25 es Mian Herrera. Esto es presentado por quien les habla Julián Dinas, Pablo Andrés Romero y Cristian Andrés Almanza. Bueno, como objetivo tenemos cuatro. El primero es comprender los principales factores de riesgo que predisponen a los deportistas a sufrir lesiones. El segundo es identificar los mecanismos biomecánicos y neuromusculares que intervienen a la prevención. Y el tercero es revisar métodos eficaces de prevención, entrenamiento, su equipamiento, el entorno en que lo practicas y la ayuda ortopédica. Y como cuarto tenemos conectar la teoría con la práctica, proporcionando estrategias aplicadas en el contexto deportivo real. Para empezar, tenemos factores que predisponen a las lesiones. Los factores de riesgo en las lesiones deportivas se dividen en dos, factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los propios del deportista y los extrínsecos son los relacionados con el entorno. En los intrínsecos tenemos el sexo, la edad, el estado físico en general, los desequilibrios musculares, una técnica inadecuada o lesiones previas. Y también el morfotipo, la estructura corporal del individuo. Como factores extrínsecos tenemos el tipo de deporte que practica, las condiciones del entrenamiento, el equipamiento que utiliza, que puede ser el calzado, la superficie en la que lo practica, el balón, si es el balón, si utiliza en su deporte, entre otras. Y la carga y la planificación inadecuada del entrenamiento. Acá empezamos con el calzado deportivo como factor de prevención. El calzado es importante puesto que actúa como una interfaz entre el cuerpo y el suelo. Una elección adecuada no solo mejora el rendimiento, sino que también ayuda a prevenir a absorber impactos, corregir alineaciones biomecánicas, estabilizar la pisada, adaptarse al tipo de superficie y al gesto deportivo que practica esta persona. Tenemos diferentes aspectos claves, como es el tipo de deporte, que no es lo mismo correr que jugar fútbol. La superficie en la que practica, que pues no es lo mismo la tierra, al césped, al tartán y al parque. La técnica del deportista, o sea, cada persona tiene su técnica individual y las características morfológicas del pie del individuo. Bueno, seguimos con los componentes. Los componentes del calzado. Acá tenemos una foto de las estructuras del calzado y entonces el empeine da resistencia, atracción, absorciones y el ajuste. Este es clave para la comodidad y la durabilidad. Tenemos el cordaje, que son los sistemas de ajustes, que algunos utilizan cordones, otros velcro, otros mecanismos de ajustes. Este mantiene el pie en su sitio y evita deslizamientos o torsiones del pie. La plantilla que minimiza la fricción y redistribuye las presiones. Algunas plantillas ayudan al análisis de las presiones plantares de cada individuo. El refuerzo del talón, que este evita deformaciones, estabiliza el retropié y mejora la alineación. La media suela, que es la zona de amortiguación y control del impacto. Para esto utilizan materiales como EVA, que es el etileno vinilacetato, que es uno de los más económicos y de los que más se utilizan, o los sistemas de aire, que estos mejoran la absorción. La suela que da la adherencia, la durabilidad y la tracción. Este depende de la superficie deportiva o lo que practique la persona. Digamos, en el fútbol, en el césped, se utilizan los tacos, en el running o al momento de practicar algún deporte de atletismo, utilizan gomas o eso. Bueno, las características del calzado, biomecánicas del calzado. Están las formas de la horma, que están las rectas, las curvas, que las rectas son para pronadores o quienes buscan más estabilidad. La curva es para corredores rápidos o movimientos que son explosivos y las semicurvas, que es como la mixta. Tenemos el segundo, que es la amortiguación, que son los sistemas como AIR, el GEL, el Exalite, que son los que disipan el impacto. La amortiguación excesiva puede generar inestabilidad, por ejemplo, un running muy blando. El tercero de la estabilidad es la sección transversal de la suela, debe permitir una buena base de apoyo. El refuerzo del talón y la suela rígida reduce torsiones indeseadas.
Como cuarta tenemos la tracción y la adherencia. Esta es clave en deportes con cambios de dirección, como puede ser el fútbol, el baloncesto. eh, También tenemos que evitan resbalones y movimientos laterales lesivos. Acá tenemos la relación del calzado y el tipo de superficie. Bueno, cada superficie exige diferentes propiedades de amortiguación y de tracción. Por ejemplo, acá tenemos los tipos de superficie, la exigencia biomecánica y el tipo de calzado recomendado. En el césped es la absorción e inestabilidad. Por ejemplo, en el fútbol se utiliza suela con tacos, que esto ayuda a una mayor tracción. En el parquet o interior, que son los deportes que se utilizan como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, el futsal, que son en superficies como tipo madera. Entonces, la exigencia biomecánica de estas son los deslizamientos laterales. Esto, por lo general, siempre se suele ser una suela plana con una buena adherencia. En el asfalto o tartán, el asfalto pues es comúnmente en la calle y el tartán es lo que tienen en las pistas de atletismo. Acá se ve la exigencia biomecánica que son los impactos repetitivos. Entonces, el tipo de calzado recomendado es la amortiguación y una suela con un buen agarre. Y los problemas más comunes es usar calzado de running en parquet genera deslizamiento, es decir, que al momento de nosotros utilizar un calzado de running en una pista de baloncesto o en un escenario de baloncesto o de futsal, puede generar deslizamientos o que no tienen un buen agarre. Utilizar tacos en suelos duros pueden provocar dolor por puntos de presión. Por ejemplo, cuando salen de la cancha de fútbol, se sienten los tipos de presión o el dolor al caminar en una superficie de calle o de asfalto. Bueno, el calzado en el gesto deportivo. Cada deporte tiene movimientos característicos. Por ejemplo, correr es un impacto cíclico en línea recta y una fase de apoyo corto. En el fútbol son giros, frenados, aceleraciones y golpeos. En el baloncesto son saltos, cambios de dirección e impactos repetidos. Bueno, hay varios errores comunes. Acá tenemos dos. El primero es utilizar calzado de running para deportes multidireccionales. El segundo es emplear zapatillas sin control de estabilidad para jugadores con sobrepronación. Y tenemos acá con las consecuencias biomecánicas, que puede ser la alteración del patrón de marcha, mayor estrés en la rodilla o el tobillo por mala alineación y sobrecargas musculares compensatorias. Buenos días, mi nombre es Pablo Romero. Yo continuaré con la presentación. Bueno, hablaremos del pavimento e inclinación, impacto en la pisada. Bueno, eso tiene unos factores externos que modifican la biomecánica del pie. Lo podemos ver en las inclinaciones del pavimento, pues obviamente nos alteran la base de apoyo. Cuesta arriba acentúa la zancada y mayor implicación de flexores de la cadera. Y cuesta abajo podemos ver un aumento del impacto en el talón y la rodilla. Un ejemplo práctico sería correr siempre por el mismo lado de una carretera inclinada, generando descompensaciones musculares. Las carreras en curva nos hacen un cambio de la distribución de las cargas, aumenta la pronación o supinación según sea el apoyo. También existe el riesgo mayor de tendinitis y de fascitis plantar o de esguince en el tobillo. Hablaremos ahorita de los criterios para para elegir el calzado deportivo. La elección pues se debe basar en el tipo de deporte, pues obviamente cada disciplina impone demandas de biomecánicas distintas, ya sea el deporte de fútbol, baloncesto, voleibol, etcétera. La superficie en que se practica no es lo mismo el parque, como ya nos había mencionado nuestro compañero, que son estos escenarios en goma, como las pistas de atletismo, el césped, que sea en el fútbol, o la tierra o el asfalto, que ya sería como en las canchas de microfútbol. La morfología del pie tiene mucho que ver, ya viendo si es pronador, supinador o es neutro, si tiene un arco alto o plano, y también depende mucho la anchura del pie. Por último, tendríamos que mencionar los patrones de movimientos y técnica individual, ya sea la zancada, el apoyo, la frecuencia, y también nos debemos de preguntar si interviene el apoyo en el talón, en el medio pie o en el antepié.
Dispositivos ortopédicos, las plantillas personalizadas. ¿Qué son las órtesis plantares? Esto es es de vital importancia nombrarlo, ya que estas son unas plantillas diseñadas para corregir las alteraciones en la pisada, ya que redistribuyen las presiones y mejoran la eficacia del gesto deportivo. También podemos mencionar como lo son los guayos en el fútbol. Algunos vienen totalmente personalizados a la medida del pie del jugador. Los objetivos de este, pues, es corregir las dismetrías o disfunciones del apoyo, disminuir las cargas en zonas sensibles, como en la metatarsalgia, que es el dolor en los metatarsianos o ya sea en el empeine, y la talalgia, que es el dolor en el talón. También el objetivo sería optimizar la alineación del miembro inferior. El papel del entrenamiento neuromuscular en la prevención. ¿Qué es el entrenamiento neuromuscular? Son un conjunto de ejercicios orientados a mejorar el control motor, la estabilidad articular y la coordinación entre músculos y el sistema nervioso. Esto incluye la propiocepción y el equilibrio, los reflejos y las reacciones posturales, la coordinación intermuscular y el trabajo del core, o sea, la zona media, ya sea la pelvis. Unos beneficios que nos trae este entrenamiento sería la mejora del control articular, ya sea del tobillo, rodilla y cadera, la reducción de esguinces y roturas musculares y la mayor adaptación a estímulos inesperados. Eh, por consiguiente, hablaremos del entrenamiento propioceptivo y el control postural. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad del cuerpo de detectar la posición de las articulaciones y responder automáticamente para mantener el equilibrio y evitar lesiones. Algunos ejercicios propioceptivos muy comunes es el trabajo en superficies inestables, ya sea en el bozo, que es este cojín de forma plana en la zona abajo y forma ovalada en la parte de arriba, que es muy utilizado para los futbolistas, los cojines o las colchonetas. El equilibrio monopodal con ojos cerrados, que sería a un pie, y la reacción a estímulos imprevistos. La aplicación de la práctica sería la rehabilitación de esguinces de tobillo, la prevención de caídas o torceduras y la mejora del control articular bajo la fatiga. Hablaremos también de la evaluación y el análisis biomecánico, ya que podemos identificar que la biomecánica como herramienta de prevención nos permite identificar fallos técnicos, desequilibrios musculares, gestos lesivos antes de que causen daño. Algunas de las técnicas más comunes es el análisis de la pisada, ya sea la presión plantar, la cinemática del gesto deportivo, que se hace a través de un videoanálisis, las fuerzas de reacción del suelo, también las aplicamos en las plataformas de fuerza, y la electromiografía, pues para evaluar la activación muscular que se hace ya con los electrodos. Las ventajas que tiene esto sería la evaluación objetiva y cuantitativa, la individualización del calzado, las plantillas y el entrenamiento, y la detección precoz de asimetrías funcionales. Bueno, es importante también mencionar la carga de entrenamiento y riesgo de lesión. Una de las sobrecargas son los principales factores de riesgos en lesiones no traumáticas, ya sea tendinitis, roturas o, pues, como ya lo he mencionado, las sobrecargas. También están relacionados a los aumentos bruscos de volumen e intensidad, ya sea en los gimnasios, haciendo CrossFit o en el mismo entrenamiento del deporte, la falta de recuperación entre sesiones y el entrenamiento mal periodizado y el mal manejo de la fatiga.